I avui a l'informatiu parlem amb un economista sabadellenc, Emilio Rodríguez, que ha rebut diverses distincions per la seva tasca al llarg de la seva trajectòria professional, com la medalla d'or al Fòrum Europa Economia 2001 al 2016. Bona nit, Emilio. Bona nit. Explica'm què suposa per tu rebre aquestes distincions, el Premi Felip a l'excel·lència empresarial del 2008, el Premi al millor directiu 2015-2016, millor empresari 2017-2018, la medalla d'or que comentàvem del Fòrum Europa. Què suposa per tu tot això? Bueno, suposa un orgull molt gran i jo lògicament estic orgullós y lógicamente estar que no todos los directivos pueden tener esos premios, pero yo creo que eso es una labor y es un premio a la labor profesional que hemos tenido durante muchos años. Sí. Has estat directiu d'empreses importants, com és el Grup Accor, o Tusa Hotels, i fins i tot també del Club d'Esports d'aquí de Sabadell. Sí, el Club d'Esports de Sabadell, i una mica també després col·laborant al Barça. Sí. A què et dediques actualment? Ahora soy el presidente de una sociedad de inversiones y se denomina Johnson Capital Corporation, y nosotros lo que hacemos es un poco compramos empresas, las reflotamos y luego las vendemos. Si vemos que tienen una rentabilidad alta, lo que hacemos es quedárnoslas para el grupo, para uno de los grupos que colaboran con nosotros dentro del grupo Johnson. Por otro lado, estoy como economista de referencia para lo que es el PMI, Banco de Datos PMI, índice de precios del mercado, representando al Reino Unido. Con esta forma y con el INE, con el Instituto Nacional de Estadística nuestro, de aquí de España, colaboramos profundamente en hacer lo que es estadística IPC y estadística ABC, que hoy está tan de moda, lo que es la inflación. Sí. Bueno, parlant també de la inflació, com a economista, quina valoració en fa de l'economia catalana i espanyola d'aquest moment? Bueno, la economía, todos sabemos que solo tenemos que tener en cuenta los distintos ratios que tenemos. Tenemos unos ratios que nos asustan muchísimo. Por ejemplo, una inflación del 10,8 en julio, cuando el julio del 2021 era 3,3, una inflación del 10,5 en agosto, cuando en agosto del 2021 fue de 4,3, pues evidentemente nos asusta mucho. También nos asusta, lógicamente, el índice de paros que tenemos tan alto. Globalmente son 3 millones, pero lo que más preocupa es el índice de paro juvenil, que estamos en un 26%. Solamente está por encima de nosotros Grecia. O sea, en ese escalafón, Grecia, España y el resto de los países son los que están bastante mejor que nosotros. A nivell de la inflació també afecta molt a la pujada de preus, com la pujada del gas, i això també afecta a les famílies. Com s'està traduint això a efectes més pràctics? Sí, pues evidentemente está afectando muchísimo, sobre todo a la bolsa de la compra, porque la subida de precios tan disparado que hemos tenido recientemente y bueno, en los últimos 3-4 meses hemos tenido una inflación altísima, y esto, repito, afecta mucho a la bolsa de la compra. ¿Por qué? Hoy vas a comprar con 100 euros y compras la mitad que hace 3 meses, 4 meses comprabas. O sea, tenemos un problema grave, y esto esperemos. Claro, decimos que fue la pandemia, decimos que ahora es la guerra, pero yo creo que en general se tenía que haber hecho una gestión bien desde el gobierno, que creo que ahí no s'ha hecho. Parlem del PIB. Tot just aquest matí coneixíem que ha augmentat un 1,5% en aquest segon trimestre de l'any, 4 dècimes més de l'estimació que se'n feia. Quina és la seva valoració com a economista? Sí, la valoración es pues la que estamos comentando. Teníamos un PIB de 1,400, 1 billón, con B de Barcelona, 400.000 millones. Teníamos. Entonces, ahora estamos en 1.475.000 millones. Esos 75.000 millones, claro, evidentemente suponen pues una deuda muy alta para nuestro país. Y esto tendríamos que poner medidas
yo creo que agresivas, para poder un poco subsanar esto. I ja per acabar, quines són algunes d'aquestes mesures que proposaria per rebaixar aquesta situació? Bueno, medidas hay varias, pero sobre todo tendríamos que mirar un poco cómo atajar la subida de precios. ¿Cómo atajar la subida de precios? Bueno, hay políticos que dicen que cogiendo 30 productos, no, esa no es la solución. La solución yo creo que es no subir impuestos. Decimos, ahora estamos comentando en estos días la subida de impuestos a las grandes fortunas. Bueno, está bien, pero lo que no se puede hacer es subir los impuestos a las grandes empresas, porque evidentemente, si suben los impuestos, evidentemente tienen que cortar el empleo, se produce más desempleo. Si se produce más desempleo, tenemos menos consumo. Si tenemos menos consumo, evidentemente, ¿qué hacemos? Pues no es yo creo que no es la fórmula. La fórmula debería de ser subir los impuestos, eso sí, a la grande fortuna, porque evidentemente puede ser, y hacer una subida de impuestos general a nivel ciudadano, a nivel empresa, pero no unos impuestos que sean excesivamente altos. Tenemos otras comunidades autónomas, como por ejemplo pues Madrid, Andalucía, Murcia, etcétera, que están bajando y quitando el impuesto de patrimonio. L'impost de patrimoni, Sí. Coneixíem ahir la notícia d'Andalusia, Sí. i aquí a Catalunya doncs, encara s'està debatint el tema. El govern espanyol avui ha aprovat o ha confirmat l'impost de les grans fortunes. Quina és la seva opinió sobre aquest impost? Sí, bueno, las grandes fortunas yo la veo bien que tengan, pero cuidado, separemos lo que son grandes fortunas y lo que son empresas. Repito, si grabamos los impuestos a las empresas, volvemos a estar en la rueda. Evidentemente, hay más desempleo. Si hay más desempleo, hay menos consumo. Si hay menos consumo, producimos menos. Si producimos menos, evidentemente, esas empresas al final acaban dejando a muchísima gente sin empleo. Respecto al impuesto de patrimonio, bueno, pues ayer el señor Pere Aragonés decía que en Cataluña no se iba a quitar. No se iba a quitar, ¿no? Bueno, eso es una fórmula que ellos tienen y yo no la veo ni bien ni mal. Supongo que será alguna razón por la que no lo hacen. Pero hay otras comunidades, repito, que sí lo están haciendo. Y lo que no se puede hacer es cobrar un 10% de impuesto de patrimonio aquí y un 1% en otras comunidades, porque entonces, evidentemente, el gobierno tendrá que hacer fórmulas, o bien para centralizar, como decía el señor Escrivá, o bien, pero claro, eso es evidente que no se va a hacer, o bien coger una fórmula que sea exacta, bien medida, para que todos puedan colaborar en estas inflaciones que tenemos y en estos parámetros que son, de verdad, que nos dan miedo. A nivell de futur, quines són les perspectives a nivell econòmic? Bueno, pues Ankara, bueno, sí, tenemos un problema grave y una incertidumbre muy grave. No sabemos qué va a pasar con esta guerra. Esta guerra que en un principio parecía que Ucrania iba a hacer un poco de contraataque y cosas que yo cuando las leía y las escuchaba pues me quedaba horrorizado. Contra Rusia no se puede. Contra Rusia es un país muy potente y no podemos hacer. Lo que sí hay que hacer es dialogar y llegar a un acuerdo para que esa guerra cuanto antes se termine. Doncs moltes gràcies, Emilio, per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies a vostè, moltes gràcies.